Queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Bendiciones para todos en este día. Nos alegra mucho que estés conectado nuevamente con nosotros, donde Dios nos hablará en cada uno de nuestros corazones de una manera sobrenatural. Los invito a leer un texto de la palabra de nuestro Dios que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo de 10 al 13, que dice: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio en la cruz. Hermanos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos amó y nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. A continuación, vamos a escuchar una alabanza para nuestro Dios. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Ese
ahora vamos a escuchar la poderosa palabra de nuestro Dios, quien estará a cargo del pastor Libardo Valencia, con el tema El fruto del Espíritu Santo. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Señor Jesús, gracias al Señor por esta nueva oportunidad y Él nos concede estar aquí delante de su divina y santa presencia. Bienvenido a todos los hermanos en esta noche preciosa, noche de bendición, noche de poder. Amén. Vamos a mirar la palabra del Señor, hermano, y tenemos un tema muy importante y vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. De eso vamos a hablar en esta noche con la ayuda del Señor. Y quiero que por favor vayan a sus Biblias en el libro de Gálatas capítulo 5. Miremos por favor el libro de Gálatas capítulo 5, el versículo 22 y verso 23 dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y verso 23 dice la eterna palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, verso 23, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, lo dice el Señor. Amén. Tenga la bondad, hermanos, de estar cómodos. Vamos a reflexionar un poco en este importante tema de la palabra del Señor. Una vez el hombre es hecho nueva criatura, como resultado de la obra del Espíritu Santo, entonces empieza un proceso en su vida espiritual. Y el poder del Espíritu Santo empieza a llenarlo de frutos y también de dones. Pero en esta noche vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, el versículo 10, habla acerca de que somos hechura suya. Efesios capítulo 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos o anduviésemos en ellas. La palabra del Señor está declarando que hemos sido hechura suya, es decir, hemos sido creados en Cristo Jesús para unas buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que vivamos en ellas. Entonces, hermano, si nosotros somos morada de Dios en el Espíritu, entonces el Espíritu de Dios, o el fruto más bien de ese Espíritu, debe brotar en nuestros corazones. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Si nosotros venimos a ser morada de Dios en el Espíritu, entonces el fruto de ese Espíritu debe brotar en nuestros corazones. Por eso es importante mirar lo que la Biblia dice en Lucas capítulo 6. Váyase al Evangelio de San Lucas, por favor, capítulo 6, el versículo 43. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, versículo 43. Escuche con atención. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Está diciendo el Señor que no es un buen árbol el que da malos frutos. Cuando una persona está dando malos frutos o mal testimonio o viviendo una vida desordenada delante de la presencia del Señor, entonces Dios dice, no es buen árbol. Pero tampoco es ni árbol malo el que da buen fruto. Cuando una persona
está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, está viviendo de acuerdo a la obediencia a la palabra del Señor, entonces viene a ser un buen árbol. Porque es que la Biblia dice, verso 44, porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Sabe qué está diciendo la Escritura? Que cada cristiano, que cada hombre de Dios, que cada mujer de Dios se viene a conocer por el fruto que está dando. No son palabrería, porque las palabras se las lleva el viento. Muchas personas hablan cosas muy preciosas y muchas personas pueden tener mucho conocimiento de la palabra del Señor, pero si no viven de acuerdo a la palabra del Señor, están dando malos frutos. Por eso el Señor dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Cómo se conoce la vida nueva del cristiano? Por el fruto. ¿Cómo se conoce que verdaderamente el Espíritu Santo se ha derramado en su corazón? Por el buen fruto. ¿Cómo se conoce que verdaderamente esa persona está participando de esa presencia maravillosa o de esa nueva naturaleza? Por el buen fruto que está dando. Pero si está dando un fruto malo, si sigue viviendo en las obras de la carne, si sigue viviendo una vida como el viejo hombre, pues naturalmente no está haciendo de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Amén. El versículo 45 dice la palabra de Dios: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Saca lo bueno. Pero ¿cuál es ese hombre bueno? Es aquel hombre que ha sido transformado por el poder de Dios. Amén. Porque todos hemos nacido bajo esa naturaleza pecaminosa. Pero es que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, cuando ese hombre ha tenido un nuevo nacimiento, ha tenido un encuentro personal con el Señor, entonces pasa a ser un hombre transformado, un hombre cambiado por el poder del Señor. Por eso dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero también dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Está haciendo referencia de acuerdo a su comportamiento. No está dando buen fruto. No está manifestando el fruto del Espíritu. Por eso muchas personas equivocadamente dicen, pastor, yo también he recibido el poder del Espíritu Santo, entonces viva de acuerdo al Espíritu. Escúcheme bien, no es lo que usted piense, no es lo que usted diga, es la forma como usted vive. Son los resultados o el fruto del Espíritu que usted esté dando lo que está certificando y garantizando que verdaderamente el poder de Dios ha sido derramado en su vida. ¿No dicen amén? Amén, pero así es. Entonces, es importante tener en cuenta lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los romanos. Cuando usted se va a la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 8 y el versículo 13, póngale cuidado a lo que dice la palabra del Señor. Porque si vivís, si estás viviendo conforme a la carne, ¿qué pasará contigo? Vas a morir. Porque es que la paga del pecado es muerte. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a vivir. Yo le voy a colocar un ejemplo, por favor. Le pido el favor a mis asistentes. Pasen aquí adelante. Y vamos a mirar este ejemplo para que usted analice lo que estamos hablando. Aquí estamos representando el hombre espiritual y aquí ella está representando el hombre carnal. ¿Cómo vive el hombre espiritual y cómo vive el hombre carnal? Puede ser que en su vida hayan dos manifestaciones o dos naturalezas, para que me entienda mejor. ¿Cuántas veces el hombre deja sobresalir ese hombre carnal? Cuando una persona está alimentando el hombre carnal, entonces vive de acuerdo a la carne. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5,
Y el versículo 19 dice la palabra del Señor: manifiestas son las obras de la carne. Mire, el hombre que vive en esta condición en la carne, entonces en ese hombre o en esa mujer se van a manifestar estas obras que son de la carne, que no son del espíritu. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, que los que hacen, que los que están viviendo de acuerdo a esta obra, a este hombre carnal, ¿qué pasará con ese hombre? No va a heredar el reino de Dios. Entonces, cada uno de nosotros somos quienes determinamos si verdaderamente en qué condición queremos vivir. ¿Cuál es la naturaleza que se está manifestando en tu vida? Usted dice: pastor, yo soy un hombre espiritual y en mi vida se manifiesta el fruto del espíritu. Entonces, ¿por qué estás adulterando? Pastor, yo soy un hombre espiritual, yo soy una persona espiritual, pero estás en fornicación. Entonces es importante que te bajes de esa nube y entiendas que no eres un hombre espiritual si estás practicando la fornicación. ¿Vienes a ser un hombre? Pastor, yo soy una persona espiritual, pero estoy practicando la inmundicia, la lascivia. Soy una persona idólatra. Pues hermano, si usted está practicando todavía la inmundicia y la idolatría, no es un hombre espiritual, es un hombre carnal. ¿Me está siguiendo con cuidado? Amén. Pastor, yo soy una persona muy espiritual, porque yo me conozco la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Ah, pero estás viviendo en celos, estás viviendo en iras, en contiendas, en disensiones, en herejías, en envidias, en homicidios, en borracheras. ¿Cómo te vas a catalogar y cómo vas a pensar que eres un hombre espiritual cuando estás haciendo obras del hombre carnal? Amén. Es importante que nosotros en esta noche entendamos, hermano, que no es lo que nosotros pensemos, que no es la forma como yo considere las cosas, es la forma como yo esté viviendo. Entonces, si verdaderamente en mí se está manifestando el fruto del Espíritu o se está manifestando el fruto de la carne. No puede ser un hombre espiritual cuando está viviendo en las cosas que acabamos de nombrar: iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Cuando un hombre o una mujer está practicando estas cosas, hermano, entienda que usted no es un hombre espiritual. Usted no es una mujer espiritual. Usted es un hombre que vive en la carne. Todavía no ha dado lugar para que el Espíritu Santo se manifieste en su vida y para que a través del Espíritu empiece a ver el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta yo si verdaderamente estoy dándole lugar al Espíritu Santo? Cuando vivo como un hombre espiritual. ¿Cómo vive el hombre espiritual? Aquí sigue diciendo la palabra del Señor. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu, el resultado que da de una persona recibir el Espíritu Santo, ¿cómo está viviendo su vida? Pues el fruto del Espíritu es amor. No vive en odio, en rencilla, hermano. Es un hombre que aprende a amar. Vive en gozo. Tiene paz. Tiene paciencia. Es benigno, bondadoso. Pero también es un hombre lleno de fe. También es manso. Pero también tiene templanza. Templanza no hace referencia al hombre que está dispuesto a pegar el puño al otro. Templanza es el hombre que no se deja mover de su vida espiritual. Es la persona que en medio de tentaciones, en medio de circunstancias difíciles, es templado, es decir, no se mueve
de sus principios y se mueve de su vida espiritual. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, piénselo de una buena vez en esta noche. Por si el enemigo te ha venido engañando por mucho tiempo, porque hay muchos cristianos que se creen espiritual, pero si estás viviendo de acuerdo a la carne, no eres un hombre espiritual. Estas cosas que acabamos de nombrar hace mucho tiempo tenían que haber muerto con el viejo hombre, porque la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, no está viviendo en la vida espiritual, sino en la vida material o carnal. Cada uno de nosotros determinamos, hermano, cómo queremos vivir. Por eso es importante que usted esta noche escoja si va a seguir viviendo como un hombre carnal o va a vivir como un hombre espiritual. Si va a permitir que el Espíritu Santo intervenga en su vida, entonces las obras de la carne no se van a manifestar en su vida. ¿Está escuchando? Si va a permitir que el poder de Dios sea quien dirija su vida, entonces las obras de la carne no pueden manifestarse en usted, porque usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Den un aplauso al Señor, siéntese por favor. Sin el Espíritu de Dios, vivimos completamente en la carne, hermano. Por eso la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu de Dios vivimos en la carne y entonces morimos. Pero si nos unimos al Señor, venimos a ser un espíritu con Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios, por favor, capítulo 6. Vamos a mirar la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6. El versículo 17, la palabra del Señor dice, hermano: pero el que se une al Señor, ¿qué pasa con el que se une al Señor? Un espíritu es con Él. Amén. El que se une al Señor, dice la Biblia, un espíritu es con Él. Por eso es que una persona que está unida al Señor, hermano, vive de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Pero es que el apóstol Pablo en el versículo 17 dice, el versículo 18 por favor, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Imagínese usted qué tremendo esto, hermano. Hay que huir de la fornicación, hay que huir del adulterio, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero la Biblia dice, más el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué? Está pecando. Debemos de tener claro, hermano, que somos templo del Espíritu Santo. Y usted lee el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? La iglesia debe saber y entender que somos el templo del Espíritu Santo, donde habita, hermano, el Espíritu Santo habita. Amén, somos el templo, la morada del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Versículo 20. Porque habéis sido, ¿qué? Comprados por precio. Iglesia, hermanos en Cristo Jesús, hermanos que me alcanzan a escuchar, nosotros hemos sido comprados por precio. Jesús en la cruz del Calvario estaba pagando un precio muy alto por cada uno de nosotros, para que usted y yo valoráramos lo que el Señor hizo por nosotros. Fuiste comprado por precio, por eso le perteneces a Dios. Fuiste comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, el Señor está reclamando el templo que le pertenece. Por eso dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
pero también glorificado en vuestro espíritu, porque ambos le pertenecen a Dios. Tu cuerpo y tu espíritu le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de los señores. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos, es imposible en la carne tener el fruto del Espíritu. Pero es fácil con el Espíritu tener el fruto del Espíritu, ya que no es el fruto nuestro, sino el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a mirar un ejemplo, otro ejemplo, que lo podemos mirar a la luz de la palabra del Señor. Yo quiero que vaya por favor a Mateo capítulo 5, el versículo 43 en adelante. Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 43. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Es un ejemplo para una persona que está dando fruto del Espíritu. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Claro, eso de pronto lo dijeron los escribas, lo dijeron los fariseos, la gente del común. Dice: no, usted puede amar a su prójimo, pero usted también puede aborrecer a su enemigo. Son palabras y teorías humanas. Pero cuando usted se va a la Biblia, el Señor dice, verso 44: pero yo os digo, ¿qué dice el Señor? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué está diciendo el Señor, hermano? Todo lo contrario a lo que el mundo dice. No, yo debo amar a quien me ama, pero aquel que me aborrece, entonces yo debo aborrecerle. El Señor dice: no, así no es. Por eso yo les digo, usted debe amar a sus enemigos. ¿Cómo una persona en la carne puede amar a su enemigo? Jamás. ¿Verdad que no? Pero si el Espíritu Santo está en la vida de esa persona, empieza a brotar el fruto del amor. En la carne, el hombre carnal no puede amar a su enemigo, pero el hombre espiritual sí, mi hermano. No dicen amén, pero así es. Amén. Bendecid a los que os maldicen. Una persona viviendo las obras de la carne no puede bendecir a aquella persona que le está maldiciendo. Una persona que está viviendo las obras de la carne no puede hacer bien a aquella persona que le está aborreciendo. Tampoco puede orar por aquellas personas que le ultrajan y le persiguen, porque están en las obras de la carne. Pero si el fruto del Espíritu brota en la vida de esa persona, sí puede, hermano. Con el Señor se puede hacer. Entonces mira lo importante que es el fruto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Hay gente que dice ser cristiano. Hay gente que dice: yo amo a Dios, pero aborrezco a mi semejante. Y el Señor te dice: ¿cómo puedes amar a Dios que no ves? Si no amas a tu hermano que estás viendo, mucho menos vas a amar a Dios que no puedes ver. Entonces, hermano, para nosotros poder hacer bien a aquellos que nos persiguen, aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos señalan, aquellos que nos han hecho daño, para poder hacer bien a estas personas, tenemos que hacerlo a través del fruto del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano. Por eso el versículo 48 dice el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es que es perfecto. Entonces lo que el Señor quiere en medio de nosotros, a través de su Espíritu Santo, es que empecemos a vivir una vida en perfección. Porque, repito, hermano, nosotros cuando no teníamos al Espíritu Santo, vivíamos en odios, en rencillas, en pleitos, en celos, en contienda, en tantas cosas, hermano, que el mundo y el diablo le enseña a uno a hacer. Pero si una vida ha sido transformada por el poder de Dios, hermano, las cosas viejas tienen que pasar, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ese aplauso para el Señor, hermano, díselo porque Él se lo merece. ¿Cuál debe ser el comportamiento de una persona que está permitiendo que el Espíritu Santo se manifieste en él a través del fruto? Gálatas capítulo 6.
Yo quiero que miremos este texto, hermano. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿a quién le está hablando el apóstol? ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo? A las personas que espirituales. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice el Señor? Restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo reacciona un hombre espiritual? ¿Cómo reacciona un hombre que está siendo ministrado por el Espíritu Santo? Cuando ve a una persona, a un hermano cometiendo una falta, no lo señala, no lo acusa, no lo condena, lo llama para restaurarle. Amén. Se está manifestando el fruto del Espíritu. ¿Cómo se llamará ese fruto? Amor. Se está manifestando porque el hombre de Dios va a sentir dolor porque su hermano se ha apartado o porque su hermano está cometiendo cosas que no son agradables delante de la presencia del Señor. No va a señalarlo, no va a difamarlo, no va a criticarlo. Antes, dice la palabra del Señor, lo restaura con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. ¿Me está escuchando? Por eso mire la diferencia del hombre espiritual al hombre carnal. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero ojo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, no vayas a dejar tu lugar como un hombre de Dios. Piensa que el Señor te ha rescatado a ti. Piensa que el Señor tuvo misericordia de ti. Hermano, sed también misericordiosos, como nuestro Padre Celestial es misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Qué más hace un hombre espiritual? ¿Qué más hace una persona que el Espíritu Santo lo está gobernando, lo está dirigiendo? Pues manifiesta el fruto del Espíritu. ¿De qué forma? Versículo siguiente, versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cuando una persona está siendo dirigido por el Espíritu Santo, está para llevar la carga del otro hermano. No es una carga en la iglesia, no es un problema en la iglesia, no es un problema en la congregación. Está para ayudar y no para destruir. Está para edificar y no para derribar. Amén. Muy pocos amenes, pero así es, hermano. Por eso el hombre de Dios, que el Espíritu Santo se está manifestando en él, da fruto al Espíritu, hermano, y sobrelleva las cargas del otro hermano. Le ayuda a orar, le ayuda a interceder, le ayuda a alentar, le ayuda a exhortar. ¿Sabe qué es exhortar? Colocarse al lado del hermano, no para señalarlo, sino para ayudarlo, para aconsejarlo, para fortalecerlo por medio o a través de la palabra del Señor. Y el versículo 3 dice la palabra de Dios: porque el que se cree ser algo, aquí no se trata de que se crea, hermano. Usted puede pensar de usted mismo como usted quiera, porque la palabra dice: cada uno piense de sí mismo con cordura. Hay que pensar de nosotros mismos con cordura. El que se cree, hay muchos que se creen muy espirituales, pero con sus hechos lo están negando. El que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo que se está engañando. Entonces, ¿cómo podríamos entender este texto, hermano? Usted encuentra muchas personas que se creen muy espirituales, pero viven como hombres carnales. Usted ve mujeres muy espirituales en la iglesia, pero su comportamiento en todo lo están negando porque están viviendo todavía como mujeres que no han permitido que el Espíritu Santo se manifieste en la vida de ellos. Amén. Todo lo anterior de lo que hemos visto es imposible para nosotros hacerlo a menos que el Espíritu de Dios invada nuestro corazón, que Él lo haga en nosotros, ya que el que no ama no ha conocido a Dios, porque es que Dios es amor. Amén. Nosotros, ¿por qué amamos a Dios? Porque Él, ¿qué? Nos amó a nosotros primero.
Mira, hermano, algo importante que el apóstol Pablo testifica. Pablo habla acerca, hermano, de muchas experiencias que él tuvo en 2 Corintios capítulo 12, el versículo 10. Quiero que vaya a su Biblia, hermano, por favor, y mire esta palabra preciosa. Segunda carta del apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12, el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué se goza el apóstol? En las debilidades. No está de pronto difamando el evangelio. Pero ¿por qué esto a mí? ¿Por qué si yo soy cristiano me pasa esto a mí? Tengo tantas luchas, tengo tantas pruebas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchas personas que como si estuvieran renegando de Dios, renegando de la palabra? Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Mira, el apóstol Pablo dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, es decir, en las vergüenzas, en las deshonras. Me gozo en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, el apóstol Pablo, usted lo ve, un hombre como usted y como yo, pero él había entendido algo importante, y era que a pesar de los problemas y dificultades que él pudiera estar enfrentando, sabía que el poder de Dios estaba con él. Por eso él dice, yo me gozo en la debilidad, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. ¿Cuánta gente, hermano, su vida espiritual empieza a tambalear cuando viene un problema? Ya no quiero ser cristiano. A mí no me hablen del evangelio. Yo no quiero volver a la iglesia porque estoy pasando problemas. Cuando viene un momento de enfermedad, ya no quiero ser cristiano. Entonces, ¿en dónde se está manifestando el fruto del Espíritu? ¿Está escuchando, hermano? ¿Cómo se está manifestando el fruto del Espíritu Santo en esa persona? Que cuando viene un momento de debilidad, un momento de dificultad, un momento de problemas, entonces ya se le va el gozo. Hermano, Pablo dijo, yo me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en la necesidad. ¿Cuántas necesidades vivió el apóstol Pablo? Usted ha leído la historia de Pablo, ¿verdad? Él era un hombre que lo había tenido todo aquí en el mundo, las cosas que el mundo podía ofrecer, pero dijo, ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Amén. Porque Pablo sabía que su ciudadanía estaba en los cielos con Cristo Jesús. Amén. Por eso, ya para terminar, el versículo 23 del capítulo 11, miren lo que dice este hombre de Dios. Son ministros de Cristo, hablando de otras personas, como estuviese loco hablo. Digo, estoy leyendo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Como si estuviera loco, hablo estas cosas. Yo más soy ministro de Cristo. Trabajos, abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. Estoy leyendo 2 Corintios capítulo 11, ahora el versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Verso 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He trabajado, verso 27, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Miren lo que el apóstol Pablo está contando, hermano. Y a veces nosotros, por una gripa que tenemos, ya no voy al culto. Tengo un dolorcito como que me va a doler la cabeza. Por eso no voy a la iglesia, hermano. Cualquier cosa nos ahuyenta, hermano. Cualquier cosa, estamos enfadados con el Señor. Pero estos grandes hombres de Dios aprendieron a depender de Dios porque el fruto del Espíritu se manifestaba. Qué poderosa palabra nos ha regalado Dios en este día. Te seguimos invitando a que te conectes a nuestras celebraciones virtuales y que te suscribas a nuestro canal de YouTube.
te queremos regalar nuestra frase del día. No te detengas, no te rindas, sigue adelante, confía en Dios y Él renovará tus fuerzas todos los días. Un fuerte abrazo para todos, que Dios los bendiga. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia.